Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. La semana ha terminado conociendo los datos de paro de la mano de la encuesta de población activa. En Andalucía aumentó el desempleo en 15.000 personas durante el tercer trimestre de este año, pero comparando con el año pasado, la comunidad fue líder tanto en reducción de paro como en creación de empleo en términos absolutos. La sequía también ha copado parte de la actualidad informativa de esta semana. Juanma Moreno ha anunciado un plan de soluciones y obras con 4.000 millones de inversión hasta 2027 para hacer frente a la falta de agua. Y por último, por fin se ha inaugurado el servicio del tranvía de la Bahía de Cádiz tras 16 años de obras. Dará cobertura a unas 235.000 personas. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. El paro ha subido en Andalucía en 15.000 personas en el tercer trimestre de este año hasta los 768.000 desempleados. Por su parte, la creación de empleo entre julio y septiembre sumó 2.100 ocupados hasta los 3,2 millones. A nivel interanual, la comunidad fue líder en la reducción de paro y en la creación de empleo, y son estos datos los que destaca la Junta de Andalucía en su valoración. Victoria Martín Lomeña es la secretaria general del Servicio Público de Empleo y Formación de la Junta. Frente a estos datos trimestrales, la evolución correspondiente a los últimos 12 meses sigue siendo muy positiva, pese a la actual incertidumbre económica en el contexto nacional e internacional. En un año se han creado 133.000 nuevos empleos y en comparación con nuestro entorno nacional, lideramos este indicador, aportando el 25% de los nuevos ocupados del último año, lo que supone que 1 de cada 4 nuevos de empleo en España lo esté aportando Andalucía. También lideramos el descenso del paro en el último año, aportando casi 1 de cada 3 parados menos. Y además, reducimos el paro y creamos empleo a mayor ritmo que el contexto nacional. En resumen, el mercado laboral andaluz, pese a registrar datos desiguales en este trimestre, indica a largo plazo que mantiene un buen comportamiento para encarar el último trimestre del año y que está encabezando en nuestro país el descenso del desempleo y el aumento de la ocupación. En esta misma línea se mostraba el colectivo de autónomos, que ha destacado la tendencia más positiva en Andalucía de cara a la creación de empleo y la reducción del paro a nivel interanual. Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Autónomos ATA. Andalucía se salva un poco de la quema, ¿no? Y digo que se salva de la quema porque en términos interanuales Andalucía es la comunidad autónoma que más empleo crea. 1 de cada 4 nuevos empleos creados en el último año, 133.000, pues habla andaluz. Pero también en el descenso del paro, Andalucía en el último año es la comunidad donde más desciende el paro. Ha descendido en 144.000 desempleados. Prácticamente significa que Andalucía ha contribuido al descenso del paro en 1/3 del número de parados, ¿no? Lo cual, bueno, aunque los datos, insisto, en este trimestre no han sido buenos para nadie, pero sí hay que poner en valor que la EPA marca tendencia, y la tendencia que luego vemos es que Andalucía tiene un mejor comportamiento que el resto del país en cuanto a la creación de empleo y en cuanto a la reducción del paro. Por su parte, la patronal andaluza llamaba la atención sobre el nivel tan alto de paro juvenil, rozando el 36%, y señalaba el drama de 768.300 personas que están ahora mismo desempleadas en la comunidad. Tenemos que seguir rompiendo esa brecha que tenemos con el resto de España, porque es casi un 19% de desempleo y sobre todo con una tasa de desempleo juvenil muy elevado. Ojo con eso, porque tenemos que preocuparnos aún más si cabe de nuestros jóvenes y de ver sus salidas, no solo profesionales sino laborales. Digo esto porque estamos casi rozando un 36-37% de paro juvenil. Yo creo que es una tasa muy elevada. Aún así, bueno, pues vamos a ver cómo es la evolución. Es difícil hacerla en periodos tan cortos, ¿no? Ver cómo se van comportando determinados factores, ¿no? En este tiempo de inestabilidad, analizar casi mes a mes el desempleo es complejo, pero aún así hablamos del drama de 768.300 hombres y mujeres andaluces y andaluzas que están sufriendo un problema muy serio en su economía y en su vida.
Si piensas hacer obras en tu vivienda, tenemos un plan. Si vais a reformar vuestro edificio, tenemos un plan. Porque en Andalucía hemos puesto en marcha el plan Ecovivienda, para que nuestro hogar sea más ecológico y accesible. Unas ayudas de hasta el 80% del coste de reformas en edificios y del 40% para obras en viviendas. Mejora de envolventes en fachadas y cubiertas, instalación de placas solares, aerotermia. Infórmate en la web del Plan Ecovivienda, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Junta de Andalucía. Los sindicatos, por su parte, ven en el aumento del paro una justificación más para seguir con sus movilizaciones a favor del salario digno y en contra de que esta crisis la pague una vez más, decía, la clase trabajadora. Así lo han transmitido la secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía, Nuria López, y el secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT Andalucía. Los datos de la EPA ponen de manifiesto que el empleo en Andalucía no acaba de despegar. Es preocupante que sectores que tenían que ser referencias como el industrial sigan sin tener el impulso necesario. Y esto se debe principalmente a la avaricia y al obstáculo de la parte empresarial que está negando subidas salariales justa a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Y por eso, desde Comisiones Obreras, continuamos con las movilizaciones que acabarán en Madrid el día 3 de noviembre. Porque no es posible que sectores como la banca y otros tantos que tienen beneficios económicos astronómicos nieguen subidas salariales a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Y tampoco es posible que el gobierno andaluz no pague la subida salarial a sus empleados públicos ya, para que puedan también hacer frente a la inflación. Los datos de la EPA del tercer trimestre correspondiente a Andalucía recogen que superamos ya los 4 millones de trabajadores en activo. Pero por contra también recoge que se produce un incremento de 15.000 trabajadores con respecto al anterior trimestre, dándose este incremento principalmente a los sectores de la agricultura y de la industria. Preocupándonos especialmente este incremento en la industria porque es el sector donde se producen trabajos mucho más estables y con mejores condiciones laborales. Se produce un incremento de la tasa del paro juvenil. Y hay que resaltar también que aunque hay una reducción de parados de larga duración, sigue siendo un número sumamente importante, más de 325.000 trabajadores que están en esta situación de paro de larga duración y que seguramente en su gran mayoría necesiten de apoyo del Gobierno central y de la Junta de Andalucía para poder afrontar la situación de crisis en la que estamos. Esta situación nos viene a confirmar la necesidad de las movilizaciones que UGT y Comisión Obrera están convocando a nivel estatal para mejorar de las condiciones salariales de los trabajadores para poder hacer frente a esta situación de crisis. Cuando el río suena, lleva. El agua es esencial para nuestra vida, pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía. Cambiando de asunto, la falta de agua ha llevado al gobierno andaluz a aprobar un plan con más de 4.000 millones de euros para impulsar obras y medidas cruciales hasta el año 2027. Se trata de un conjunto de medidas a corto, medio y largo plazo que ya verán su reflejo en los presupuestos de 2023 con 450 millones. La prioridad será la depuración de aguas, así como recuperar los acuíferos, pero también trabajará sobre los regadíos, la desalación y la renaturalización de ríos y arroyos. Lo explicaba el presidente de la Junta, Juanma Moreno. El Gobierno de Andalucía va a activar un plan, el plan SOS, nunca mejor dicho, que es de soluciones y obras frente a la sequía, con el que redoblamos nuestra apuesta por buscar soluciones a corto plazo, a corto y medio plazo, por si desgraciadamente no llegaran esas precipitaciones y estuviéramos en una situación extrema, como ya está sucediendo en algunos rincones de Andalucía. Este plan fijará inversiones a corto, medio y largo plazo, a más de una década, porque aquí tenemos que luchar en Andalucía. Si queremos que el agua no sea un problema, tenemos que pensar más allá de la coyuntura, más allá de esta sequía, que es una sequía con vocación estructural, porque el cambio climático nos está llevando cada vez menos precipitación y temperaturas, como todos estamos comprobando, más altas. Y tenemos que buscar soluciones que sean duraderas en el tiempo. Por último, tras 16 años de obras, comienza a dar servicio el tranvía de la Bahía de Cádiz, una herramienta de movilidad y sostenibilidad, además de un atractivo turístico que será clave para el desarrollo de la zona. Dará cobertura a cerca de 235.000 personas. Además, la energía utilizada para este tren tranvía procede de fuentes 100% renovables. Durante su inauguración, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez,
Destacaba la importancia de esta puesta en servicio. Porque por fin los gaditanos ven cumplido uno de esos proyectos que es verdad que ha sido largamente esperado, especialmente por muchos de sus trabajadores que estaban pendientes de que iniciáramos definitivamente este proyecto empezara a marchar, que es su tranvía de la Bahía, ya bautizado, yo creo que con un nombre muy interesante y único como Tranvía. Un proyecto cuyas primeras obras, saben ustedes, que datan de 2006 y que después de distintas vicisitudes en estos 16 años por fin ve la luz. Lo que da una idea, creo, de las enormes dificultades que supone proyectos como este, dificultades y problemas que en el día a día a veces los ciudadanos no conocen, pero que son muy complejos, lo comentaba con la ministra hace tan solo unos minutos. Pues nos hemos encontrado muchas veces las propias administraciones para poder sacar adelante proyectos e iniciativas como esta. Hoy iniciamos, por lo tanto, un nuevo viaje y, por lo tanto, es una alegría poder compartir esta inauguración y ser parte de este acontecimiento que realmente es histórico, ¿no? Han sido muchos años de espera, es verdad, es cierto. Los proyectos muchas veces, ¿no?, se nos alargan y se nos complica más allá de lo que quisiéramos, pero desde luego hoy es una realidad este medio de transporte mucho más sostenible, este medio de transporte que simboliza muy bien y que recoge lo que estamos impulsando desde el Ministerio, desde el Gobierno de España y cómo queremos que sean nuestra movilidad, ¿no? Cómo queremos hacer que esa movilidad, pues como os decía antes, sea más sostenible, esté más adaptada al entorno y que también, ¿no?, haga posible que nuestras ciudades sean ciudades más amables. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast.